Buenos días y bienvenidos a este evento virtual en el marco de las conversaciones sobre acción climática y energía sustentable. La acción climática local encuentra un aliado con muchos potenciales en la innovación y el emprendimiento. Es por ello que en este conversatorio hemos decidido discutir e intercambiar perspectivas sobre la relevancia que tienen los ecosistemas de innovación para el fomento de una transformación energética sostenible y la acción climática en diferentes escalas, alineados a una recuperación socioeconómica verde e incluyente pospandemia. Le agradezco al señor Philip Schukat, coordinador del Clúster de Cambio Climático y Energía de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la GEIZ en México, que nos dé este primer mensaje de bienvenida. Adelante, señor Schukat. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos y a todos. Un saludo en especial al ingeniero Marco Antonio del Pretet, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, y también al ingeniero Ricardo Torres, el subsecretario del mismo ministerio. A la maestría Ariana Gómez, fundadora y CEO de Technology for Impact. Un saludo también especial al ingeniero Patrice Rimón, presidente del clúster energético del Estado de Querétaro y director de la Unidad de Negocios Sistema de Distribución en Siemens. Y también a la licenciada Morgan Babs, de Chief Innovation Officer en Hilo México. Estimadas y estimados asistentes a este evento. En nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y del proyecto Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático en México, CONEC, es un gran honor para mí participar en este primer conversatorio virtual, titulado Los ecosistemas de innovación como impulso para la descarbonización del sector energético. Este evento forma parte del ciclo de conversaciones sobre acción climática y energía sustentable, cuyo objetivo es abrir un diálogo sobre distintos temas que pueden favorecer la descarbonización del sector energético y el fomento de la acción climática a nivel nacional y subnacional, así como compartir la experiencia acumulada a lo largo de los 4 años del proyecto CONEC, el cual en este año llegará al final de su implementación. La innovación tecnológica puede ser considerada un motor de impulso a la convergencia entre los procesos de transición energética y la acción climática, a partir del desarrollo de soluciones tecnológicas que lleven a formas innovadoras y sustentables para producir y consumir la energía. Estas soluciones requieren del involucramiento de múltiples actores, tanto el ámbito privado, startups, pymes, empresas grandes, como del académico, universidades y centros de investigación, y, por supuesto, autoridades públicas. Para la cooperación alemana, la articulación de distintos actores y el despliegue de acciones efectivas para un futuro sostenible son mecanismos clave para el impacto de nuestras acciones. Me gustaría, en este sentido, destacar una iniciativa apoyada por el proyecto CONEC y de la cual estamos particularmente orgullosos: la creación de un hub de innovación tecnológica para la acción climática en Querétaro, proyecto desarrollado en estrecha colaboración con las autoridades y actores del ecosistema de innovación estatal. Esta iniciativa ha permitido reconocer un conjunto de capacidades y competencias locales para el impulso a la innovación a través de enfoques como el de la triple hélice para articular sinergias. Es precisamente en la vinculación efectiva de estos actores que esta iniciativa encuentra su principal propuesta de valor. HubIQ, como ha sido nombrado este hub, busca fortalecer emprendimientos que impulsen soluciones orientadas a la sustentabilidad energética a partir de la disrupción tecnológica, por ejemplo, el despliegue de redes inteligentes y sistemas de gestión de la demanda energética, o soluciones basadas en el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o el blockchain, entre otras. Pero el objetivo de este hub no se limita a atender a la urgencia climática. Al buscar fortalecer modelos de negocio y aumentar la resiliencia de pymes fuertemente impactadas por la crisis sanitaria actual, también genera importantes beneficios socioeconómicos, contribuyendo a la reactivación económica verde y resiliente en el Estado. HubIQ inspira el conversatorio de hoy. En este evento hemos buscado reunir a expertos y expertas en innovación de diferentes ámbitos, con el fin de reflejar una diversidad de perspectivas alrededor del papel de los ecosistemas de innovación en el fomento de la acción climática y de una transición energética justa y incluyente.
Buscaremos en los siguientes minutos escuchar lecciones aprendidas sobre cómo aprovechar los potenciales de la innovación y reflexionar sobre oportunidades para fortalecer a ecosistemas de innovación del sector energético para aumentar la efectividad de sus esfuerzos por trazar trayectorias de descarbonización en el ámbito local. Además, presentaremos los avances de un manual desarrollado por el proyecto CONEC, a través del cual se busca compartir la experiencia acumulada en cuanto al desarrollo de hubs de innovación y provea un conjunto de directrices que permitan a otros actores desarrollar plataformas afines. En GIZ tenemos la convicción que la experiencia del desarrollo de Hub IQ no se limite al estado de Querétaro, sino que pueda ser replicada en otros estados del país e incluso en otros países de la región. El liderazgo local, la implementación de estrategias adecuadas en su contexto y el conocimiento del territorio que caracteriza a los gobiernos estatales son esenciales para superar las crisis profundas que enfrentamos. Estamos muy comprometidos por parte de la GIZ en aprovechar el alcance de nuestra organización para difundir esta experiencia y buscar sinergias con HubIQ más allá del estado de Querétaro. Quiero nuevamente agradecer a nuestros aliados y aliadas, al secretario del PRETE y a la CDSU, con quienes hemos llevado una colaboración muy fructífera en los últimos años. Agradecemos también al Clúster Energético de Querétaro y a su presidente, Patrice Raymond, un aliado clave en fomentar el acercamiento del Hub con las empresas del entorno de innovación energética en el Estado. Gracias también a Ariana Gómez y Morgan Babs por su participación en la discusión de hoy. Estoy convencido de que sus experiencias serán sumamente valiosas para seguir construyendo lienzos entre los actores de innovación y así contribuir a un desarrollo más incluyente y sustentable. Esperamos que disfruten este evento. Muchas gracias a todas y todos y que tengan un buen taller. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Philipp Schukat de la Cooperación Alemana al Desarrollo, la GIZ, en México. A continuación le doy la palabra al señor Marco Antonio del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, bienvenido, secretario. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada les ofrezco una disculpa por conectarme en el coche. Fue un imprevisto que tengo que atender en la Ciudad de México, pero no podía dejar la descarbonización del papel de los ecosistemas de innovación para el impulso de un futuro carbono, neutral. Saludos con mucho gusto y agradezco a Philipp Schukat, coordinador del clúster de cambio climático y energía de GIZ México. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, Philipp. Saludo también a Ariana Gómez, que nos dará una plática muy interesante, fundadora y CEO de Technology for Impact, al presidente del clúster energético de Querétaro, Patrice Raymond. Gracias, Patrice, por todo el apoyo y la colaboración conjunta. De igual manera, Jonas Rusbild, director del proyecto Connect. Gracias también por participar, y a mis compañeros de panel que estaremos en un momento más participando, a Morgan Babs, Chief Innovation Officer de México, y a Juan Carlos Mendoza, de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ. Y pues como me comentaba Philipp al inicio de su conversación, pues este es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, además del clúster energético de Querétaro, en la cual la triple hélice se despliega para poder encontrar soluciones que el desarrollo económico da falta de energía, pero soluciones que también afectan a nuestro medio ambiente, como son la generación de gases de efecto invernadero producidos por la generación de energía. De esta manera, es un esfuerzo conjunto en el cual estamos buscando mecanismos para lograr el crecimiento económico a través de la generación de energía, y es una constante no solo en México, sino en el mundo. Cada vez requerimos más energía para procesos humanos, y esta energía, pues, si no buscamos herramientas, tecnologías o políticas públicas que fomenten la aplicación de tecnologías limpias o de generación de energía limpia, pues difícilmente podremos
mantener el crecimiento sin afectar el desarrollo, el cuidado del medio ambiente. Para este motivo, pues hemos trabajado en diferentes mecanismos, como lo es la publicación, la creación de una agenda ambiental, esta agenda ambiental que busca, entre otras tareas, entre otros tópicos, además de la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, garantizar la calidad del aire que respiramos los queretanos, así como el ordenamiento ecológico territorial, pues también abarca temas importantes que son las acciones que el Estado debe de emprender para mitigar o combatir el cambio climático. Y parte de este esfuerzo pues fue el gran estudio que se hizo para determinar las trayectorias de descarbonización que nos reflejan que precisamente la generación de energía estará impactando de manera muy, muy negativa en los gases de efecto invernadero, que son pues principal causa del cambio climático. En ese sentido estamos desarrollando estas políticas públicas que permitan adoptar tecnologías limpias que cumplan con el objetivo de generar suficiente energía para continuar con el desarrollo industrial y comercial y de servicios y residencial de nuestro estado, pero que no impacten en el desarrollo, en el cuidado del medio ambiente. El día de hoy pues estaremos viendo diferentes opiniones, diferentes comentarios, diferentes puntos de vista que estoy seguro que nos enriquecerán tanto a nosotros como sector gobierno, como el sector privado en la materia de adoptar estas nuevas políticas públicas y privadas que permitan llegar a un carbono neutral, específicamente en la generación de energía. Sin más, agradezco la invitación de todos ustedes, la invitación del GIZ, del HOBIQ y de mis compañeros que estarán acompañando en el panel, y damos seguimiento a la hora del día que se tiene planteada para esta sesión. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias al secretario del PRETE también por estas palabras de bienvenida. Y pues bueno, vamos a comenzar. Resolver y hacer frente a la crisis climática requerirá el trabajo conjunto de diversos sectores de la economía y otros actores. Los ecosistemas de innovación se vuelven espacios para co-crear soluciones disruptivas al cambio climático y acelerar los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para avanzar hacia un futuro carbono neutral. En esta primera intervención, Ariana Gómez hablará sobre el papel de los ecosistemas de innovación para el impulso a un futuro carbono neutral. Ariana es maestra en Ciencias de Estudios de Desarrollo por la London School of Economics y maestra en Administración de Negocios por el IPADE. Es la fundadora y directora ejecutiva de Technology for Impact, consultoría enfocada en la estrategia de stakeholders y el liderazgo sostenible impulsado por ciencias sociales y ambientales avanzadas, previsión del futuro, innovación ética y tecnologías disruptivas. Además, es conferencista internacional, miembro de la Junta y asesora de empresas líderes, institucionales, inversores, organizaciones gubernamentales y de desarrollo global. Bienvenida, Ariana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a la GIZ, a Connect, y muchas gracias también a todos mis colegas en este panel posterior a la plática. Siempre creo que es importante empezar una discusión poniendo un contexto que a todos y también a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live nos pueda quedar claro para entender cuál es el problema que nos estamos enfrentando y cómo podemos abordarlo, en este caso, desde una perspectiva de innovación y de los ecosistemas de innovación. Entonces, principalmente, voy a nada más poner el timer para no pasarme, principalmente es muy importante que recordemos de dónde viene este problema y este reto. En 2015, en el marco de los acuerdos de París, todos los Estados miembros acuerdan limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Hoy en día, en la narrativa global, se habla de 1.5 grados versus los niveles preindustriales. ¿Esto qué implica? Esto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 90% de los niveles que teníamos en 1990 para llegar a esos niveles en el 2050. Estos objetivos no pueden ser alcanzados sin descarbonizar el sector energético y realmente todo lo que hacemos.
es entonces que la descarbonización se convierte en prioridad para poder cumplir los acuerdos de París. ¿A qué nos estamos enfrentando? A nivel global, estamos emitiendo alrededor de 51 billones de toneladas anuales. Entonces, reducir eso a cero, ese es realmente el reto. Esto implica cambios estructurales profundos, cambios tecnológicos, cambios políticos, regulatorios, cambios sociales también, de mentalidad, tecnológicos, de todo tipo, pero sobre todo entender que el reto es doble, porque no solamente es decir, bueno, estamos emitiendo 51 billones de toneladas aproximadamente y eso hay que llevarlo a cero, sino eso hay que hacerlo al mismo tiempo que hay una demanda de energía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo, las economías emergentes, cada vez demandan más y más y más energía. Entonces, hay que satisfacer esta energía, que es importante la satisfacción de este requerimiento para el desarrollo y la modernización de ciertos lugares que todavía lo necesitan y que están en ese trayecto, pero al mismo tiempo asegurándonos de que estamos disminuyendo las emisiones y de que estamos llegando a un planeta de emisiones netas cero, ¿no? El famoso net zero. Ahora, suena un gran reto y sin duda lo es. Expertos y personas, líderes de opinión alrededor del mundo llaman esto el reto más importante de la humanidad. Es realmente el reto al que nos enfrentamos más importante de nuestra historia como humanos. Pero también la buena noticia es que hay quienes ya están haciendo algo al respecto, quienes ya tienen una trayectoria que nos puede dar cierta luz en qué se puede hacer y cuáles estrategias, cuáles factores seguir para poder cumplir con esto. Este es el caso, por ejemplo, de países líderes que están ya muy involucrados en la descarbonización del sector energético. En este caso, países como el Reino Unido, como Dinamarca, como China, como Costa Rica y como Etiopía también, que están un poco a la vanguardia en este sentido. ¿Y cuáles son las estrategias que ellos están siguiendo? En específico, hablamos de 3 estrategias, que son optimización, electrificación y descarbonización. Entonces, este es el enfoque, y no solamente estos países, por supuesto que países, muchos otros, incluidos países latinoamericanos, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, están haciendo cosas también espectaculares, pero hablamos de este clúster de países porque son quienes tienen ya mucha data también de años atrás que están haciendo algo al respecto. Cuando hablamos de optimización, ¿a qué nos referimos? Reducir el uso de energía a través de mejoras en la eficiencia. Esto, por ejemplo, trasladado a ciudades, que son ejemplos muy buenos de cómo puede ser aplicado esto, porque una cosa es la teoría y otra es cómo se está haciendo. Hablamos, por ejemplo, de eficientar el uso de energías, especialmente en edificios y en transporte. Electrificación es mover la demanda de electricidad y lejos del uso de combustibles fósiles, obviamente. En ciudades, ¿qué significa esto? Pues electrificar, por ejemplo, edificios y electrificar los sistemas de transporte. Y por último, descarbonización. Moverse idealmente al 100% a tecnologías de emisiones netas cero. Y en ciudades, ¿qué significa esto? Por ejemplo, moverse a alternativas de cero carbono en la generación de electricidad, tanto distribuidas, como es el caso de las azoteas solares, como centralizadas a través de, por ejemplo, granjas solares. Entonces, estas estrategias son necesarias en todos los sectores: optimización, electrificación y descarbonización. Ahora, 5 factores detrás de la descarbonización de los países líderes son inversión en eficiencias energéticas. Obviamente, esto debe de incluir objetivos y métricas muy claras para poderlo alcanzar, implementación también de un set de políticas públicas y programas que fomenten la inversión, ¿no? En este caso, China, Dinamarca, Reino Unido llevan la delantera. También hablamos de energía hidroeléctrica, muy importante como segundo factor. En este caso, por ejemplo, Etiopía, Costa Rica, pero también países como Brasil, Colombia y Kenia llevan la delantera. ¿Por qué? Porque han fomentado la inversión de acuerdo a la capacidad y como resultado de una creciente demanda. Ellos tienen una creciente demanda, tienen capacidad de generar energía hidroeléctrica y entonces han fomentado la inversión, han apostado por ello. El tercer factor es inversión en energía renovable no hidroeléctrica. Hablamos aquí de eólica, solar, geotérmica, pero también nuclear, que es un tema bastante controversial por muchas razones,
pero también es importante. En este sentido, otra vez, China es el mayor mercado para energía solar y eólica, o el que mayor lo está fomentando y mayor inversión ha hecho. El cuarto factor es la electrificación en general y por sector. De nuevo, el mundo viene moviéndose en una trayectoria de electrificación con niveles y a un ritmo de entre 15 y 20% desde 1990, impulsado principalmente por los países en desarrollo, que son quienes, al modernizarse y al crecer, electrifican. Sin embargo, esto tiene que ser acelerado, o sea, no es suficiente con el reto que tenemos enfrente. Entonces, es muy importante enfocarse en todos los sectores para asegurarnos que estamos electrificando también todos los sectores. En el caso de los edificios y la construcción de edificios, está alrededor de un 31% en 2017, lo cual significa que subió, estando en un alrededor de 19% en el 1990. Pero, por ejemplo, cuando vamos del sector de transporte, movilidad, estamos a nivel global en 1%, es nada realmente. China, que lleva la delantera, está en niveles alrededor de 4%, que tampoco es algo como para celebrar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y por último, el quinto factor son los compromisos directos con energías limpias y eficientes y la descarbonización. Es decir, no solamente decir que sí lo vamos a hacer como países, como empresas, sector privado, etcétera, sino comprometernos con desarrollo de estrategias concretas, métricas, objetivos claros, pero también fijando estas metas específicas y teniendo sistemas de accountability, de rendición de cuentas, de transparencia. Si bien no todos los países tienen condiciones iguales, porque claramente no, algunos son petroestados, otros tienen todavía o están basados todavía predominantemente en combustibles fósiles, otros tienen ventajas solares, otros tienen ventajas eólicas. En el caso de México tenemos una gran ventaja en el campo solar, pero también tenemos 2 océanos importantes para granjas eólicas. Entonces, no todos tienen las mismas ventajas o desventajas para poder lograr esto, pero sin duda todos los países tienen el potencial para desarrollar estrategias e implementar estas estrategias basadas en métricas y en compromisos internacionales y locales para lograr un futuro de emisiones netas cero. Esto también es súper importante recordar. Ahora sí, podríamos decir, bueno, si ya se está haciendo y ya hay tracción y ya estamos viendo resultados, ¿cómo es posible que todavía no sea? Todavía no es algo global o no está creciendo, en este caso, por ejemplo, la electrificación del sector de movilidad. Y bueno, esto tiene que ver con los diferentes retos a los que nos enfrentamos también. Tenemos conflicto de intereses, por supuesto, nacionales, sectoriales, económicos. Tenemos una falta de coordinación y colaboración a nivel global, pero deja tú a nivel global, a nivel local también, entre todos los stakeholders o grupos de interés dentro de un país, que son muchísimos, no hay siempre la coordinación ideal o la colaboración o la voluntad para hacerlo. Tenemos un tema también donde se ha politizado muchísimo el tema del calentamiento global y ha sido también capturado por grupos políticos, en su mayoría que tienen una agenda política que no tiene como prioridad el calentamiento global y la descarbonización. Tenemos un problema de desinformación también, incluida desinformación financiada, el caso de energía nuclear, por ejemplo, que tiene una muy mala fama, que no necesariamente es el caso, y ha sido financiada incluso por otros sectores históricamente, y el tema de greenwashing, ¿no? El lavado verde, empresas, gobiernos, organismos que hacen ciertas acciones para que parezca que están caminando hacia una descarbonización, pero realmente es nada más una narrativa. También tenemos un desapego científico y esto es muy importante entender cuando hablamos de innovación, sobre todo, estar siempre basado en la ciencia. Este es un tema donde no nos la podemos jugar. Como decía hace un momento, es el reto más importante enfrentado por la humanidad en toda nuestra historia. Entonces no podemos jugárnosla. Hay ciencia y hay que basarnos en la ciencia, ciencia consensada, ciencia colegiada, en la que hay que basarnos para movernos hacia adelante. Entonces hay que cerrar también esa brecha a ese desapego científico que hoy en día predomina, tristemente.
Y por cierto, también no solamente son estos retos, también hay excusas que están un poco vinculadas a la falta de precisión que existe cuando hablamos de modelos climáticos. Por ejemplo, los modelos financieros nos pueden dar muchísima más precisión, pero los modelos climáticos no nos pueden dar esa precisión que les gustaría ver a los inversionistas o a los tomadores de decisión, tanto del sector privado como público. Pero lo importante de aquí entender es que tenemos que hacer algo de todas formas. O sea, parálisis por análisis no es una opción y no vamos a poder tener toda la data que quisiéramos en la mano para tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones con lo que hay. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, estamos corriendo el riesgo de que suceda un shock sistémico. ¿Qué significa esto? Significa que hay un colapso absoluto de la economía, del sistema político, del sistema incluso tecnológico, ambiental, a causa del calentamiento global y todos los estragos que pueden suceder, ¿no? Como resultado del calentamiento global. Básicamente el futuro de la humanidad está en juego y esto es muy importante. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando queremos prevenir esto? Y una de las mejores propuestas es abordar este reto desde una perspectiva de stakeholders, es decir, de grupos de interés. Tradicionalmente, quienes tomaban estas decisiones eran simplemente los gobiernos y shareholders, accionistas de las empresas privadas que tenían intereses económicos en esto. Hoy en día, para poder resolver esto, necesitamos abordarlo desde una estrategia de stakeholder. Entonces, ¿quiénes son los stakeholders? Primero, eso es muy importante también poder tener claro. En este caso son, por supuesto, los gobiernos, el sector privado, el sector financiero, y hablo del sector financiero como algo distinto al sector privado porque finalmente son quienes van a financiar y no solamente son bancos, sino también son organismos internacionales, bancos de desarrollo nacionales, bancos de desarrollo internacionales, etcétera. Entonces, el sector financiero, el sector académico, la ciencia, la tecnología, la innovación, la sociedad civil, por supuesto, también. Entonces, tienes a muchos jugadores que hay que involucrar. ¿Cómo hacerlo de la mejor forma? Y aquí es donde entran los ecosistemas de innovación. Son realmente la llave. ¿Por qué? Porque son un terreno neutral donde pueden converger todos estos grupos de interés, pueden participar todos estos grupos de interés con un objetivo principal, con un objetivo compartido, que en este caso es la descarbonización del sector energético. ¿Y cuáles son las características de los ecosistemas de innovación y por qué son tan importantes? Bueno, pues lo más importante aquí es recordar que los ecosistemas de innovación nos dan una tierra fértil para poder tener ideas y creatividad, son terreno neutral, como comentaba, son el lugar perfecto para la polinización de las ideas. Es decir, compartir ideas unos con otros. Recordemos, por ejemplo, el bar Cavendish en la Universidad de Cambridge, que históricamente ha sido siempre una referencia de innovación y polinización. De ahí vienen muchísimos premios Nobel y decían, es que después del trabajo del día se iban a tomar una cerveza al pub Cavendish, entonces un físico con un biólogo, con un científico hablaban, compartían ideas, se polinizaba, se nutrían, se mejoraban. Esto nos dan los ecosistemas de innovación, pero también metodologías probadas, rapidez de iteración. ¿Por qué es importante la rapidez de iteración? Porque entonces podemos tener portafolios con productos mínimos viables y pruebas de concepto. Si esto no existe, no se está innovando. Necesitamos tener productos mínimos viables, pruebas de concepto que se están probando, que se están iterando, que estamos aprendiendo de esto, mejorando, refinando y entonces avanzando, teniendo progreso en ciertos proyectos. Tal vez algunos fracasan, muchos fracasan, pero eso es aprender. Como decía Thomas Edison, ya encontré 300 formas de cómo no es. Eso también nos ayuda en los ecosistemas de innovación, aprender rápidamente, poder acelerar, poder incubar estas ideas. Y aquí viene la maravilla. Una vez que empezamos a ver progreso, empieza a caer el financiamiento. El costo de la descarbonización supera los trillones de dólares. Entonces, es muy importante que el financiamiento empiece a caer en donde hay progreso. Y para que haya progreso, necesitamos estar iterando estas ideas. Ya hay muchos ejemplos alrededor del mundo, hubs de innovación. Bueno, por supuesto, el Hub IQ, que mencionaba Philip al principio. Hay también ejemplos maravillosos alrededor del mundo como Bloomberg NEF, donde se hacen retos de innovación con objetivos muy específicos enfocados a la descarbonización. Y los ganadores de este reto, por ejemplo, han logrado ya asegurar financiamiento por más de $2 billones. Entonces, los inversionistas del mundo tienen una tesis de inversión que está enfocada en poder
otra vez descarbonizar a través de la optimización, electrificación y descarbonización, pero necesitan ver progreso. Entonces, aquí es donde los ecosistemas de innovación nos dan este campo fértil y por eso hay que apoyarlos, hay que invertir en ellos, hay que fomentarlos desde todos los sectores, quien sea que seas como actor, la política en el sector privado, sector financiero, sociedad civil, y también apostarle a que incluso encuentren formas en las que podemos cambiar nuestra mentalidad como sociedad civil y ciudadanos, que eso también es muy importante. Entonces, toda la apuesta está ahí y por eso es muy importante que hoy en este panel también podamos discutir cómo fomentar estos ecosistemas de innovación, cómo aprovecharlos, cómo crecerlos y cómo armarlos de todas las herramientas estrategias, tecnologías que podamos para poder cumplir el reto de descarbonización del sector energético en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariana, por esta intervención y creo que das una muy buena introducción y muy buen paso hacia lo que sigue, que es el panel. En el siguiente panel vamos a tener una conversación donde hablaremos sobre cuál es el papel de los ecosistemas de innovación en el fomento de la actividad emprendedora hacia un futuro neutral. Juan Carlos Mendoza es asesor del programa Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático en México, CONEC, que es un proyecto de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la GIZ en México. Juan Carlos nos va a guiar en esta conversación, así que bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Sofía, y es un gusto saludarles a todos y particularmente pues poder y dar inicio a este panel en donde vamos a conversar justamente sobre el rol que tienen los ecosistemas de innovación en el fomento de estas rutas de descarbonización, este futuro descarbonizado. Y para ello me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestros 4 panelistas que vienen representando a distintos sectores, distintas perspectivas del papel que juega la innovación tecnológica en estos temas. Y primero que nada, me gustaría dar la bienvenida al ingeniero Ricardo Torres. El ingeniero Ricardo Torres es subsecretario de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Ya se dijo, un aliado muy importante en los trabajos que hemos realizado en este tema. El ingeniero es químico ambiental y ciencias ambientales y también maestro en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una especialidad en Megacities Environmental Management por la Global Environmental Center Foundation y tiene más de 10 años de experiencia en el sector público en CDSU Querétaro. También me da mucho gusto dar la bienvenida a Morgan Babs. Morgan es Chief Innovation Officer en Iluméxico. Es una empresa de impacto social mexicana, proveedora de servicios de energía solar a hogares que actualmente no cuentan con luz eléctrica. Durante su estancia en Iluméxico ha coliderado la expansión internacional, fundando 2 empresas nuevas, Soluna Energía en Colombia y Navajo Power Home en Estados Unidos, ambas alineadas al modelo Iluméxico. Previamente, Morgan emprendió una empresa de energía solar también en Centroamérica. Entonces, una experiencia muy vasta en el tema. También Patrice Rimond nos acompaña. Patrice Rimond es presidente del clúster energético del estado de Querétaro y pues Patrice cuenta con 25 años de experiencia en sistemas de distribución de energía en la empresa Siemens, en donde también es director de la unidad de negocio de sistemas de distribución para México, Centroamérica y el Caribe. Patricia ha trabajado como líder de diversas áreas dentro de Siemens, como ingeniería, investigación y desarrollo, logística de producción, y a nivel global también Patricia fue director mundial de calidad para baja y media tensión durante 4 años. Así que muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Y finalmente, bueno, Ariana, a quien ya escuchamos en este primer keynote speech. Muchas gracias, Ariana, por acompañarnos en este panel. Y me gustaría entonces comenzar esta discusión lanzando una pregunta muy en el tenor que nos platicabas, Ariana. Es cómo el fomento de la innovación tecnológica puede impulsar la descarbonización del sector energético. ¿En dónde están las oportunidades que se pueden aprovechar de mejor manera para crear estos futuros? Entonces, con esta pregunta más amplia, me parece que podemos empezar una primera ronda de perspectivas y comentarios. Me gustaría empezar con usted, ingeniero Torres, desde el sector público, desde su experiencia, ¿en dónde encuentra estos potenciales? Adelante, por favor.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos los panelistas. Gracias por la oportunidad de participar con la experiencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Pues sí, efectivamente, nosotros consideramos que el fomento a la innovación debe ser una de las herramientas que ayuden al desempeño de las estrategias de descarbonización en general en una economía. Una economía como Querétaro es una economía creciente que tiene tasas de crecimiento siempre por arriba de la media nacional, pero además somos una entidad con un incremento también en la tasa poblacional. Cuando nosotros desarrollamos durante el año 2018 y 2019 nuestra línea base de crecimiento de las emisiones, invariablemente el crecimiento de la población y el desarrollo económico de la entidad eran los factores que más empujaban la curva de la línea base o de la business as usual hacia arriba. Entonces, la implementación de las estrategias de descarbonización, tomando en cuenta estos factores, siempre tendrán que ir de la mano con innovación tecnológica que permita hacer frente a estos dos retos, a satisfacer las necesidades de una población creciente en una entidad como Querétaro, que debido al desarrollo económico con el cual contamos, pues se atrae muchas inversiones y con ello también atrae el crecimiento de la población también por tasas más arriba de la media poblacional, arriba de los 2 puntos porcentuales tenemos de tasa de crecimiento anual de la población. Y bueno, pues estas nuevas familias que llegan a vivir a Querétaro llegan con necesidades de transporte, llegan con necesidades de energía, llegan con necesidades de empleo, y todo esto, bueno, pues refleja un incremento y una atención muy señalada y muy específicamente en el sector energía, muy cargada todavía en el sector de hidrocarburos por el tema de la matriz energética con la que cuenta hoy día Querétaro. Nuestra matriz energética, Querétaro es un estado netamente importador de energía. Nosotros no producimos ni petrolíferos y tenemos una pequeña planta de producción de energía eléctrica que solamente abastece alrededor de una tercera parte de la energía eléctrica de la entidad. Y tenemos demanda del sector industrial, del sector residencial y del sector transporte que hace que estas necesidades vayan incrementando. Tenemos prospectado un crecimiento de la demanda del sector eléctrico para el año 2032 de alrededor del 70%, contando la línea base apenas. Si no tenemos de la mano la tecnología y si no tenemos de la mano el generar estos espacios de innovación, estos ecosistemas de innovación, desde mi punto de vista, en base a la confianza. Un ecosistema de innovación crecerá a la luz de condiciones ideales en donde encuentre demanda, en donde encuentre rentabilidad, en donde encuentre oportunidades y elementos propicios para la generación de este tipo de tecnologías, y solo se encontrarán cuando el Estado proporciona la confianza de la atracción de las inversiones y el dedicar tiempo y el dedicar recursos para la innovación tecnológica en estos sectores. Cuando los inversionistas y los investigadores y los desarrolladores de tecnología encuentran estas condiciones óptimas, de manera automática empieza a generarse estos procesos que facilitan y que aceleran la transición. Yo estoy seguro, como mencionaba Ariana un poco antes, la transición energética en algún momento se va a dar. En algún momento estos billones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que estamos aventando a la atmósfera van a dejar. El reto ahora, desde mi punto de vista, no es que se dé o no, es que se dé lo más pronto posible. Y para que esto suceda tenemos que ir de la mano de la innovación tecnológica. De otra forma, a través de políticas, únicamente a través de políticas públicas dirigidas al control de las necesidades de la población, no va a ser suficiente para poder detener estos impactos y poder cumplir con el Acuerdo de París, con lo que a nosotros nos corresponde. Desde el estado de Querétaro preparamos las 2 estrategias de descarbonización, de las cuales 4 van en el sector de energía, tratando de cumplir
desde el punto de vista y desde las emisiones que genera nuestra entidad con lo que México se ha comprometido ante el Acuerdo de París. Hemos planteado al 2030 una meta y al 2050 otra meta. Sin embargo, estamos seguros y confiados de que el día de descarbonización, el día cero para Querétaro, lo hemos calculado al 2065. Si no es de la mano de la innovación tecnológica, no vamos a lograr que este sea en el 2050. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a regresar con usted. Pero creo que tocó un tema muy importante y que va a ser mi siguiente pregunta para Morgan, que es el valor social de la tecnología y de la innovación. Usted ya mencionaba que es muy importante que esta transición y estos cambios tecnológicos sucedan lo antes posible, pero muchas veces es difícil poder identificar con claridad en dónde radica el valor social de la innovación tecnológica. Entonces, Morgan, nos gustaría escuchar desde tu perspectiva justo en dónde están las oportunidades de la innovación tecnológica, pero a lo mejor también desde esta mirada, ¿no? de su valor social. Hola, sí, muchas gracias y gracias por tenernos acá en este panel. Entonces, yo trabajo en Iluméxico. Iluméxico es una empresa proveedora de servicios de energía solar a los lugares más aislados de Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de pues 13 estados aquí en México, hasta en la Sierra Tarahumara, hasta en pequeñas islas en la península de Yucatán. Entonces, nosotros sí estamos especializados en llevar tecnologías a lugares, pues, o a gente que suelen ser ignorados por el sector privado y el sector tradicional. Entonces, yo de hecho enfocaría un poquito diferente, que es la innovación tecnológica. Creo que aquí no es el problema, más bien es la innovación en la distribución y cómo llevamos estas soluciones a las personas, porque creo que cuando pensamos en innovación técnica, tecnológica, o sea, pensamos, ay, no, qué complicado, o sea, yo no soy ingeniero, yo no sé de esos temas, tengo que ir a estudiar mucho y eso es como muchísimos años, mucha inversión, o sea, yo no sé cómo hacer esas cosas, pero hay soluciones hoy en día que existen, el futuro está acá, simplemente no está equitativamente distribuido todavía. Entonces, creo que tenemos que poner igual del enfoque y inversión en distribución y acceso a estas tecnologías, porque, ¿qué pasa? Tenemos energía solar, energía renovable en general por todo el mundo, pero ¿qué pasa? Para los últimos 25 años son principalmente las poblaciones más conectadas y con más dinero que pueden invertir en estas soluciones. Y luego, docenas de años luego, lo adaptamos para la población masiva del mundo, que es la población de medios o bajos ingresos. Entonces, creo que ahí es donde nos falta muchísima innovación en cómo distribuimos y no solamente cómo hacemos innovación tecnológica. Y ahí Iluméxico pone muchísimo enfoque. No solo enfocamos en crear productos o tecnologías nuevas. O sea, sí lo hacemos de vez en cuando, pero nos especializamos también en integrar tecnologías que ya existen hoy en día, que están listos para estar distribuidos a los lugares que más necesitan. Y creo que ahí, pues, Iluméxico está empujando mucho la transición energética. Entonces, pues, hoy en día estamos conectando a hogares que actualmente no tienen acceso a energía y ellos están empezando con energía solar. Entonces, eso es toda una generación que va a crecer con energía solar como su normal. Pero también estamos empezando a entrar en lugares como al lado de las comunidades no interconectadas con la red eléctrica en México, que hoy en día sí están conectados con la CFE, pero es mala calidad de la CFE. Y la realidad es que esa red eléctrica no va a mejorar en ningún momento pronto, porque no va a ser la prioridad de esa utilidad pública. Entonces, ahí Iluméxico tiene una súper oportunidad de empujar esa transición energética, ya entrando a los lugares donde podemos reemplazar el uso de la red eléctrica con nuestra solución. Entonces, creo que ahí Iluméxico está impulsando mucho la innovación en ambos, cosas tecnológicas y cosas de distribución también, que es donde más importa, bueno, que es donde, en mi opinión, importa un poquito más. Sí, no, claro, y además creo que tu comentario, Morgan, nos deja ver que los procesos de innovación no son lineares o unidireccionales, ¿no? Es decir, hay distintas fases del mismo proceso de la innovación que hay que tener en cuenta cuando queremos referirnos a su impacto ecológico y su impacto social. Y de hecho,
en las pláticas que hemos tenido con este ecosistema de innovación de Querétaro, ha sido muy recurrente el decir, pensemos siempre en qué parte del proceso de innovación los proyectos tienen un significado para el beneficiario, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante no perderlo de vista. Y en ese sentido también me voy a pasar contigo, estimado Patrice, porque dentro de los ecosistemas de innovación existen otros atributos u otras características a las que ya se refería el ingeniero Torres que hacen posible su papel de catalizador de las innovaciones. Y uno de ellos es la cultura de innovación y particularmente en el sector energético. Entonces, me gustaría preguntarte, además de las oportunidades que tú visualizas sobre la innovación para fomentar descarbonización del sector energético, ¿qué elementos deben coexistir dentro de un ecosistema de innovación para generar una cultura de innovación eficaz o al menos sólida? Sí, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que Ariana nos dio muchos datos, ¿no? Que nos permiten ver que todo eso es una realidad, ¿no? También el secretario nos mencionó la realidad también de nuestros consumos de energía, ¿no? Cada vez más creciente. Yo creo que todos estamos esperando tener todos los días más energía, todo está conectado, nadie acepta de quedarse sin energía, ¿no? Pero por otro lado, pues es ese tema de reducción de CO2 y sabemos que estamos creando un impacto negativo sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, de entrada, cuando hablamos de una cultura, yo creo que tenemos que tener también esa cultura donde estamos a todos los niveles de la sociedad, pues sensibilizados de nuestro impacto, ¿no? Sobre el medio ambiente. Entonces, ahí es donde vemos, yo viéndolo como el lado del clúster, ¿no? Que es muy importante a todos los niveles verlos. Por ejemplo, si podríamos tener acceso a un nivel de educación hasta, yo pensaría que desde primaria, ¿no? Donde empezamos con toda la sociedad a decir, mira, eso es el impacto que tenemos. Electricidad, energía, todos queremos tener, ¿no? Pero ese es el impacto que tenemos y qué podemos hacer. A partir de ese momento ya estamos generando, pues, niños chiquitos que ya están pensando de otra manera y que cada vez que van a ir creciendo en la sociedad, pues van a estar viendo, pues, cómo innovar, ¿no? Y por otro lado, también el tema, yo creo que es muy importante esto, entonces yo iría del lado de entrada de la educación, ¿no? Qué bueno sería poder tener, aunque sea una hora, para empezar una hora mensual de una cápsula que podamos hacer, también trabajando, y lo hemos platicado con el Hub de Innovación de Querétaro, ¿no? Porque el clúster trabaja muy de cerca con el Hub de, ¿qué tal si hacíamos cápsulas, ¿no? Para primaria, secundaria y después pues, para niveles superiores, donde estamos realmente integrando eso como parte de nuestra cultura, ¿no? Si hablamos de una cultura, pues la cultura tenemos que tener eso adentro, ¿no? Y por otro lado, también entender que el entorno tiene que estar, y lo mencionó el secretario del PRETE también Ricardo, ¿no? Realmente en Querétaro tenemos esa ventaja de que realmente es un tema principal, ¿no? Es un tema como clúster, puedo decir que eso es lo principal que estamos buscando, ¿no? El mensaje que recibimos mucho de la CDSU es eso, ¿no? Cómo innovar y cómo apoyar empresas, ¿no? Para todo el tema de eficiencia energética. Entonces, yo diría que la plataforma está, pero es cómo sensibilizar realmente a toda la población y después entender una cosa, ¿no? Que sí existe mucha tecnología. Vengo de una empresa que tiene años de más de 50 patentes diarios, ¿no? Entonces, mucho de esas patentes es sobre esto, justamente, ¿no? Sobre eficiencia energética. Entonces, vamos a decir que lo que necesitamos, existen muchas soluciones, realmente muchas plataformas, soluciones, pero lo que hace falta es la inteligencia, pues yo creo que local, ¿no? Utilizar realmente la parte local en Querétaro. Y yo no creo que podamos ocupar exactamente el mismo modelo que se hace en otro lado del mundo. Tenemos que tomar todos los datos que tenemos en Querétaro, por ejemplo, pues si en otro lado tienen mucho viento y les permite hacer toda una estrategia a través de parques eólicos, pues yo creo que en Querétaro tenemos claro que más bien es la parte solar. Entonces, vamos a desarrollar innovación sobre justamente esas fortalezas que tenemos en el estado, ¿no?
Sí, de acuerdo, Patriz, y creo que empiezas a poner un tema sobre la mesa muy importante y en el cual vamos a enfocar nuestra segunda ronda, pero antes de eso voy a ir contigo, Ariana, porque el territorio y la subsidiariedad de los ecosistemas de innovación nos da muchas pistas, mucha luz de por dónde se orienta, por ejemplo, la innovación para modelos de negocio nuevos o fortalecidos o financiamiento para que estos proyectos tengan viabilidad, etcétera. Ya hablamos también de la importancia del valor social y algo que tú también comentabas, Ariana, en tu intervención era la tecnología como un recurso para la innovación, es decir, cómo la tecnología juega un papel muy importante en proveer soluciones que ya vimos económicas, social y ecológicamente viables, pero ¿cómo evitamos que sean estos famosos technology fix, ¿no? Es decir, ¿cómo evitamos que sean solamente soluciones que en algún momento van a resolver algo muy particular, pero que no sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, desde tu perspectiva, ¿qué características debe tener un ecosistema local de innovación que mire a la sustentabilidad? ¿Por dónde tendría que irse perfilando? Ok, bueno, es muy importante para un ecosistema de innovación tener primero el objetivo claro. O sea, no es un club donde uno va a dar sus ideas nada más, ¿no? Y porque hay muchísimos intereses. Tiene que haber un objetivo claro. En este caso, me parece que en el marco de la conversación que estamos llevando, el objetivo debe de ser la descarbonización del sector energético lo mejor y lo más rápido posible, lo más eficiente y más rápido posible. Ahora, comentaba Morgan el tema de que el futuro no está equitativamente distribuido. Es verdad. Y comentábamos también el tema de la tecnología. La tecnología es una herramienta, no es una solución per se, es una herramienta. Pero para poder saber en qué utilizarla mejor, es muy importante que tengamos claro entonces cuál es el objetivo y cuál va a ser el enfoque que con el que vamos a llevar este ecosistema de innovación, este hub, si fuera un hub en este caso. Y, por ejemplo, es muy importante hoy en día abordarlo desde una perspectiva, por ejemplo, interseccional, porque hay tantos intereses y tantas cosas que son importantes, pero otra vez, esta interseccionalidad, temas de distribución equitativa, temas de minorías que tal vez no están siendo atendidas, temas de género, el género y el medio ambiente y la sustentabilidad y el impacto del cambio climático están así de la mano. Las mujeres son las que más lo están sufriendo en diferentes comunidades alrededor del mundo. El tema de ciertos animales y ecosistemas. O sea, hay tantos temas. Por eso es importante una perspectiva interseccional, pero otra vez enfocada al objetivo. Entonces, si yo soy rescatista o conservacionista de ciertos grupos de animales, por ejemplo, tiene que estar alineado al objetivo final. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de capital natural, la importancia de cuidar nuestros océanos, de poner zonas y reservas y santuarios para proteger a las ballenas, cuando se argumenta de acuerdo al objetivo, que es descarbonización, de repente tiene sentido, porque sabemos que una ballena tiene un costo financiero, por decirlo así, en lenguaje de capital natural, de arriba de $1 millón en su función de captación de carbono. Entonces ahí ya vale la pena. Entonces ya podríamos ver qué tecnologías podemos desplegar para hacer eso más eficiente, para protegerlas mejor, para poder cuidar a través de inteligencia artificial, GPS y satélites, la zona donde se mueven las ballenas contra la caza furtiva, por ejemplo, ¿no? En este caso es muy importante que hagamos ese ejercicio, o sea, queremos este objetivo con una visión interseccional y entonces ya de acuerdo a eso, ¿qué tecnologías podemos desplegar? Y no solo tecnologías, porque otra vez es una herramienta. ¿Qué conocimiento? El conocimiento no es igual a tecnología. ¿Qué conocimiento? Poner a un biólogo experto en X cosa, poner a las personas expertas en energía solar, poner como el equipo de Iluméxico, Morgan en este caso, poner personas que están tratando de bajar a través de energía eólica, incluso nuclear, y de repente juntarlos con personas expertas en blockchain, en inteligencia artificial, en IoT, en Big Data, en realidad virtual. Eso es muy poderoso porque empiezas a hacer lo que decíamos, esta polinización de ideas. Oye, yo quiero lograr esto,
para cumplir nuestro objetivo de descarbonización, pero no sé bien cómo. Y tal vez ahí una tecnología sí puede tener impacto. Y otra cosa muy importante, separar paliativos de cosas que realmente generan impacto. Esto pasa mucho en el ámbito de la sustentabilidad. Muchas campañas de greenwashing, muchos influencers sustentables que te dicen, no uses popote y separa la basura, entonces ya eres sustentable. Este tipo de cosas son buenas. Claro que está bien usar popote, claro que está bien separar basura, pero tal vez si todos cambiáramos nuestras cuentas de banco a bancos que tienen green assets, tendríamos mucho más impacto y no estaríamos invirtiendo activamente en brown assets, ¿no? O en activos cafés que contribuyen al calentamiento global. Entonces, en este caso, para estos hubs de innovación, también tener muy claro cuáles son los paliativos y evitarlos y cuáles son las acciones que realmente generan impacto y enfocarnos en esas, apalancado de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y, por supuesto, con un marco regulatorio y con gobiernos que fomenten esto, con empresas y sector privado que fomente esto, con inversionistas que encuentren incentivos en la región para invertir dinero aquí. Y lo que decía Patrice, la educación, la educación, la educación. El padre y la madre de la innovación son la necesidad y la pasión. Esto no nace nada más así. Tenemos que poner esa pasión en los niños desde chiquitos, en nuestros empleados, en las empresas, para que todo el mundo esté con las antenas bien paradas buscando soluciones para cumplir este objetivo. Y eso se hace a través de la educación también. Muchas gracias, Ariana. Sí, totalmente. Y además, a mí me gustaría rescatar el hecho de que el valor de un ecosistema de innovación también radica en la vinculación entre sus actores, ¿no? Yo lo decías, cada quien desde su sector, desde su posición, pues puede favorecer o crear condiciones para que el ecosistema se vincule entre sí efectivamente. Y por ahí vamos a ir en esta segunda ronda, en la que quizá me gustaría recolectar sus perspectivas muy breves sobre cuál es el papel que desde sus sectores o desde sus instituciones se puede jugar para fortalecer la vinculación entre los actores de un ecosistema de innovación. Entonces, regresando con usted, ingeniero Torres, me gustaría preguntarle desde la perspectiva del gobierno estatal, incluso de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? Con características muy particulares, ¿cuál es el papel del sector público para crear sinergias entre estos actores, ¿no? ¿Cómo tender puentes entre actores del sector privado, con startups o con emprendimientos, pero también con las necesidades socioeconómicas del Estado, ¿no? ¿En dónde estriba este papel? Yo creo que el papel fundamental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es promover la inversión, precisamente generar nuevos emprendimientos, una de las funciones tradicionales de esta Secretaría en apego al respeto del medio ambiente, es uno de los elementos con los que mejor nos podemos enfrentar desde Querétaro para un reto como este. Ahora recientemente salió la publicación de la creación de una agencia estatal de energía. Ayer leía en todos los considerandos de la misma que todos ellos son cuestiones relacionadas con el tema del cambio climático. Es decir, ir buscando un desarrollo de la entidad, si bien alineado a mantener el crecimiento económico con el que nos hemos desempeñado en las últimas décadas. En realidad, Querétaro ha sido un ejemplo de desarrollo por más de 2 décadas, pero en estricto apego a la protección ambiental y al cuidado del medio ambiente. En Querétaro nos hemos tomado muy en serio el tema de cambio climático, hemos realizado análisis muy sólidos, diagnósticos muy estrictos respecto de nuestra matriz energética y planeado a partir de ahí la ruta por la que debemos de transitar. Desde mi punto de vista, el generar estas rutas, el ir orientando hacia los desarrollos, nos permite generar mayor confianza, como lo mencionaba anteriormente. Creo que el tema de la inversión, el tema de generar un ecosistema propicio para la innovación tiene que ver mucho con la confianza y saber para todos aquellos que deciden destinar sus recursos, que deciden destinar su tiempo, su talento a una tarea como esta, van a tener el respaldo del Estado, que estará
propiciando este tipo de iniciativas, garantizando además, como lo mencionaba Morgan, una equidad en la repartición de los recursos energéticos hacia las diferentes zonas, con diferentes medidas en función de las necesidades muy particulares de cada sector y de cada región en materia energética. Yo considero que el trabajo coordinado de los diferentes actores y sectores económicos puede orientar una vocación de apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas y mostrar que somos aliados estratégicos en la reactivación económica. Una parte importante que también hay que tener en cuenta es que estamos nosotros participando de una reactivación económica derivada de la pandemia. Desde la CEDESO estamos empujando diversos proyectos que pretenden precisamente facilitar y otorgar oportunidades de negocio y oportunidades que generarían buenos rendimientos a diferentes sectores a través del crecimiento de las redes de generación distribuida, por ejemplo, en donde le estamos apostando a que con recursos estatales se fomenten tecnologías propias y se vayan generando capacidades locales para un nuevo retorno a las actividades que sea menos impactante, que tenga una relación más sana con el medio ambiente, con una menor generación de gases de efecto invernadero. Todo ello lo hemos trabajado en una clara agenda ambiental que nos permite trazar la línea. Recientemente se han acercado con nosotros diversos actores que están buscando trabajar en proyectos de innovación, propiamente a través de la GIZ, y encontraron dentro de las trayectorias y de nuestro programa estatal de acción ante el cambio climático, que alineamos al final antes de sacarlo y que fue aprobado por la Comisión Estatal de Cambio Climático, a las trayectorias de descarbonización, buscando identificar metas alineadas con lo que necesitamos reducir y no con lo que estamos dispuestos a reducir en cada uno de los sectores. Y esto dio confianza para saber que en Querétaro se estaba empujando una política pública del lado correcto, buscando acelerar y buscando tomar partida. Una de las frases que me impactó del speech note que nos hace Ariana al inicio era de los países que llevan la delantera. Y en este sentido, desafortunadamente se da así cuando realmente todos deberíamos ir caminando en el mismo rumbo e irnos apoyando mutuamente para ir creciendo e ir generando estas oportunidades a lo largo de todo el planeta, sin que tuviéramos que necesariamente identificar actores sociales o países que tienen una visión de acortar el plazo de la descarbonización y otros que tienen la visión de alargar lo más posible el plazo de la descarbonización por diferentes tipos de intereses o políticas que se vayan presentando. Es por ello que, desde mi punto de vista, el valor central de la CEDESU y del Poder Ejecutivo del Estado es propiciar y proponer los elementos necesarios acorde a la realidad y al mundo que nos toca vivir, a la época que nos toca vivir, respecto de por dónde debemos ir alentando a estos emprendedores, sobre todo a estos nuevos emprendedores, que además ir generando programas que se vayan adecuando a las necesidades, a las realidades actuales, que muchas veces eso en gobierno y desde este lado del escritorio cuesta trabajo, a veces adaptarnos. Por eso una Secretaría de Desarrollo Sustentable es tan adaptable al entorno, porque entiende bien ambos ramos de las necesidades. Y eso le permite ser una secretaría muy adaptable a la realidad, que permite rápidamente adecuarse a estas necesidades de emprendimiento y responder en medida de ello. Muchas gracias, ingeniero. Muy importante lo que nos dice, adaptarse a la realidad. Eso es muy importante para evitar políticas, como decíamos, unidireccionales. Morgan, en tu perspectiva, y ya que hablábamos de oportunidades con el mensaje del ingeniero Ricardo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son todavía como retos a los que se enfrentan pues emprendimientos o empresas que ya están trabajando en estos temas para poder consolidarse como un actor dentro de un ecosistema de innovación? Dicho así en general, a lo mejor podríamos pensar en temas de financiamiento o en temas de vinculación con actores específicos, por poner un par de ejemplos, ¿no? Entonces, en tu perspectiva, ¿cuáles podrían ser algunos de estos retos que persisten?
Sí, es una pregunta difícil. O sea, creo que México, pues llevamos ya muchos años, pero seguimos con esa actitud como muy ágil, como muy startup, y eso nos permite lograr cosas pues de manera muy rápida y probar y innovar y descartar y todo. Pero creo que en general en el sector privado donde operamos nosotros, em, puedes llegar hasta cierto punto y si sigues operando dentro de un marco como estructural de política pública que no está alineado con la visión del futuro que tú también tienes, entonces el impacto que vas a lograr va a ser mucho menor. Y en Hilo México hemos tenido casos muy exitosos de co-construcción de innovación en política pública en los últimos años, por ejemplo, con el CENER, un proyecto que se llama el FESUE, Fondo de Servicio Universal de Electricidad, que básicamente es invirtiendo en empresas proveedores de luz eléctrica como Hilo México para ser el proveedor de luz eléctrica en las zonas rurales donde realmente no tiene sentido extender la red convencional. Y son estrategias que estamos replicando ahora en Colombia, también dada el aprendizaje en México y idealmente también en los Estados Unidos, en los territorios indígenas donde estamos operando. Entonces, creo que hemos tenido casos muy exitosos, pero pues obviamente trabajar en política pública es complicado, tarda mucho tiempo, hay muchos intereses y metas diferentes que pueden tener conflictos. Entonces, creo que son como pequeñas luchas que vas ganando, pero no necesariamente es como el precedente para todas las luchas que vas a tener en el futuro. Entonces, yo creo que en Hilo México sigamos luchando con el hecho de que energía es un servicio. Y si vamos a llevar energía a todos los lugares más aislados de México, necesitamos mantenimiento, necesitamos que alguien vaya a visitarlo, como si fuera una red eléctrica. Entonces, por ejemplo, es un reto muy grande que tenemos. Es cuando nosotros vamos e invertimos nuestros sistemas solares individuales en las casas, a través de un tema con política pública, necesitamos que esa política pública tiene un ojo de sostenibilidad a largo plazo y que lleva un componente de mantenimiento de ese asset en las zonas rurales para que siempre esté dando electricidad en esas zonas. Entonces, eso es un reto grande que creo que tenemos, es alinear pues, las entidades públicas con esa visión. Súper, muchas gracias, Morgan. Y en términos de alineación, creo que esto me abre la pregunta ideal, Patrice. Desde la perspectiva de la empresa, hemos visto el rol tan importante que juegan las empresas del sector energético, en especial en el ámbito territorial, pues en promover estas sinergias, estas conexiones, ¿no? Entre los actores del ecosistema. Entonces, aquí un poquito desde el punto de vista, por ejemplo, del clúster energético de Querétaro, ¿cuál es el rol que pueden jugar las empresas en facilitar estos vínculos entre los distintos actores del ecosistema de innovación, ¿no? ¿Cuál es la forma en que pueden abordarse estos vínculos desde el punto de vista de la empresa más grande, ¿no? No solo pensando en pymes, que también son muy importantes en esto, pero sino también en estas otras capacidades instaladas, Patrice. Sí, yo soy parte pues, de una empresa grande, ¿no? Puedo decir que aquí lo que buscamos también, y nuestros inversionistas nos lo dicen, ¿eh? Tema número uno, les puedo decir que cuando entré en esa empresa más de 25 años era muy diferente el enfoque, aunque siempre hubo ese enfoque de sustentabilidad. Hoy el punto número uno, nuestros inversionistas quieren ver que tengamos un plan de sustentabilidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema justamente de emisión de CO2, ¿no? Entonces, vemos inversiones que más que buscar nada más rendimiento, están buscando también que haya toda esa parte. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y pues también, ¿qué podemos ofrecer? O sea, el clúster, por ejemplo, ¿de qué se tiene o sea, nos tenemos que aprovechar mucho de esas empresas grandes como pues, en la que trabajo, que tienen realmente un plan a X años de reducción de CO2, ¿no? Aprender sobre esos planes, aprovechar también que, pues en mi caso no nada más lo decimos, lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos nuestra fábrica, por ejemplo, la de Querétaro, una de las de Querétaro, pues 50% de la energía que utiliza realmente viene de los paneles solares que hemos
que hemos instalado. Entonces también le damos un entorno pues a los jóvenes que entran, ¿no? Siemens está muy metido en el tema de educación dual, tenemos generaciones grandes que vienen a aprender en ese entorno, ¿no? Yo creo que es donde podemos ofrecer ese gran plus también, ¿no? Que los jóvenes que entran en nuestra empresa, que ven, pues ven que no nada más lo decimos, lo hacemos, aquí está, y están aprendiendo. Y les puedo decir que pues el parque solar apenas lo vamos a estar inaugurando, ya está funcionando, pero lo vamos a inaugurar entre unos meses formalmente. Y van a ver que los jóvenes de las últimas generaciones que han entrado con nosotros, lo primero que hicieron justamente es ponerse sobre eso, es el interés también. O sea, yo creo que las nuevas generaciones entran y les interesa más las nuevas tecnologías y lo que ven de nuevo que utilizar algo que tal vez, vamos a decir, que tender un cable de un lado a otro, ¿no? Que todo el mundo puede hacer. Están viendo más también el tema de la inteligencia, ¿no? Y cómo poner inteligencia a ese parque y podemos ser al final un laboratorio. Y ahí la importancia después del rol que tienen esas empresas grandes, que en conjunto con la educación y con gobierno, ¿no? Podamos transferir esa información, pues, vamos a decir, de manera más local y global, vamos a decir, ¿no? A través de una organización como el Clúster de Energía y trabajando también y compartiendo esa información por ejemplo, con el Hub de Innovación, ¿no? Y ahí vamos enfocándonos justamente sobre sus puntos y después de que las grandes empresas, pues sí, estando en el clúster, he visto que muchas de las grandes empresas que están en Querétaro, casi todas tienen su plan de reducción de CO2, ¿no? Entonces, el tema también, yo creo que la función de las empresas grandes es dar el ejemplo, ¿no? Porque también, empresas más grandes también es la que normalmente pues genera más emisión de CO2, es algo obvio por el tamaño, pero entonces donde tenemos que dar el ejemplo, mostrar que sí podemos tener un impacto positivo también, ¿no? Y como se mencionó aquí, sabemos que en Querétaro, pues, ocupamos más energía del que generamos, ¿no? Pero ¿qué tal si podemos no ser tan dependientes de otras fuentes y localmente, con los recursos que tenemos en el Estado, podemos generar energía que necesitamos y con un compromiso, yo creo que muy, muy claro de las empresas grandes que tienen manera de invertir, pues generar su propia energía, no nada más para pues dejar de emitir CO2, pero también para permitir que el Estado crezca, ¿no? Liberar energía para otros. Muchísimas gracias, Patriz. Muy importante lo que nos mencionas y creo que la reflexión sobre cómo acercarnos entre actores dentro de un ecosistema va a ser muy importante. Es incluso una lección para nosotros como cooperación internacional poder contribuir a la construcción, ¿no? de estos puentes. Me voy a permitir sugerir que avancemos en con tus palabras, Ariana, ya en los mensajes de cierre para ir cerrando nuestro conversatorio, nuestro panel. Y me gustaría, Ariana, pedirte un mensaje muy, muy breve final, ¿no? Como una reflexión final sobre este conversatorio. Y quizá, y me atrevo a usar de que contamos con tu participación, no sé si pudieras platicarnos o mencionarnos algo muy, muy, muy breve sobre la relevancia de este concepto que tú usas, que nos parece fantástico, que es el liderazgo a prueba del futuro. ¿Nos puedes dar un mensaje como de cierre, como un test, ¿no? de lo que debe seguir para ecosistemas de innovación en este sentido? Claro que sí. Bueno, sobre así como un pensamiento en general de cierre desde donde estoy yo, creo que algo que es muy importante y se conecta con el tema del liderazgo a prueba del futuro es entender que este reto requiere que rompamos paradigmas que son tóxicos y que son muy dañinos para el planeta y para la humanidad en general. Desde frases o conceptos como crecimiento exponencial, que ha hecho tanto daño al planeta realmente. ¿Queremos tecnologías exponenciales? Sí. ¿Queremos crecimiento exponencial? No. Queremos crecimiento de cero carbono, crecimiento sustentable. Eso es lo que queremos, lo que necesita el planeta, ¿no? Entonces es este tema de entender que para abordar el reto que tenemos enfrente, tenemos que desaprender muchas cosas, tenemos que romper paradigmas, incluso paradigmas que hoy en día son parte de nuestra zona de confort y que son parte puede ser la estructura sobre la que se recargan instituciones tradicionales y incluso
economías, pero hay que romperlas, pero hay que entender también que lo que está del otro lado no es todo negro y no es, pero entonces nos vamos a quedar fuera de la zona de confort y va a quebrar la empresa. Al contrario, hay que entender que hoy en día tenemos sí tecnología, sí conocimiento, modelos de pensamiento, metodologías que nos pueden ayudar incluso a encontrar y a crecer las fuentes de ingreso necesarias tanto para las empresas como para los gobiernos si empezamos a co-crear con todos los grupos de interés o stakeholders, incluida la naturaleza e incluido el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que empezar a desarrollar productos, soluciones e innovar con el futuro en mente también. Y esto suena tal vez un poco así medio esotérico, pero a lo que me refiero es, tenemos que empezar a desarrollar productos y a innovar de una forma sustentable para asegurar que en el futuro las personas que vivan el día de mañana, pasado mañana, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, también tengan oportunidades, también tengan seguridad de todo tipo, desde alimentaria hasta seguridad física, y también puedan disfrutar del planeta tan maravilloso que tenemos. Entonces, cuando hablamos de liderazgo a prueba de futuro, tiene mucho que ver con esta capacidad de los líderes, y ahí es donde nosotros en Technology for Impact, a través de este programa, ayudamos también a que realmente puedan transformar esta mentalidad, tanto a nivel personal como líderes, ¿no? Y entender cuáles son los 10 principios del liderazgo a prueba de futuro, el liderazgo postnormal, donde ya no abordas problemas, abordas dilemas, como el coronavirus nos lo enseñó, ¿no? Economía o salud, ¿a qué le doy primero? No es cosa sencilla, no es tan fácil, etcétera. Pero también cómo transforman sus organizaciones, cómo ponen el ejemplo, cómo hacen una transición a un modelo de shareholders, a un modelo de stakeholders, estrategias, ¿no? Modelos de negocio y mentalidades de toda la organización. Tienen que dar el ejemplo también. Entonces, ese sería mi mensaje. O sea, hay que fomentar la innovación, hay que ver cómo sumamos a este ejercicio de innovación, cómo podemos fomentar la innovación en nuestra trinchera, desde el sector público, desde el sector privado, cómo ampliamos el campo de maniobra también de los innovadores, cómo nutrimos más esta innovación, pero siempre con ese objetivo de que sea sustentable y quitarnos del lenguaje cotidiano, sobre todo los líderes, este tema de crecimiento exponencial, más. O sea, crezcamos sustentablemente, si no, no vamos a llegar muy lejos. Muchísimas gracias, Ariana, muy relevante. Ingeniero Torres, su mensaje de cierre, por favor. Gracias, Juan Carlos. Pues nuevamente redundar, creo que estamos convencidos que desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos toca poner las condiciones para fomentar este tipo de iniciativas. Nuevamente, y no me cansaré de repetirlo, generar confianza alrededor del tema. Creo que es uno de los retos más importantes que tenemos hoy como gobierno subnacional, generar la confianza necesaria a través de las iniciativas que tengamos a la mano y que la legislación nos permita respecto del sector energético y con la realidad que hoy nos toca enfrentar. Generar puentes de comunicación y de entendimiento, seguro con todos los sectores y con todos los actores políticos y sociales. Siempre hay una posibilidad de encontrar puntos favorables en donde a partir de los cuales se puede empezar a generar confianza y a trabajar de manera conjunta. Eso al final de cuentas ha sido una de las estrategias que ha tenido el gobierno del estado de Querétaro y en las cuales ha salido avante. Nosotros hemos tocado base y hemos impulsado proyectos que estamos seguros que van a funcionar desde el punto de vista de la normativa nacional respecto de la innovación en generación distribuida, por ejemplo. Estamos ahora precisamente con el clúster de energía trabajando en un proyecto piloto de generación distribuida y pretendemos a partir de ahí empezar a generar confianza y empezar a incrementar los niveles de alcance que pudiéramos tener para beneficio de los actores que se quieran sumar, de los microempresarios, de los medianos y de los grandes que tengan interés en incrementar su competitividad a base de la innovación y de la descarbonización. Estamos nosotros tratando de mostrar al empresariado queretano que la ruta hacia la competitividad es de la mano de las estrategias ambientales y climáticas y no en contra de.
Querétaro se ha posicionado con buenos números en materia económica, pero también con buenos números en materia ambiental a través de la agenda que hemos construido a lo largo de los últimos años, y pretendemos continuar con ese patrón en el cual vayamos mostrando que esa es la ruta, trabajar de manera conjunta, trabajar de manera homologada, y no en detrimento de, porque como decía Ariana, eso al final de cuentas tendrá un límite, tendrá una parte final y demostrará que el camino era el equivocado. Creo yo que hay suficiente información y hoy estamos al alcance de suficiente información que nos permite saber que estamos ciertos en que el camino de la economía circular, que el camino de la descarbonización es la ruta que debemos seguir a través del cumplimiento de estrategias que vayan de la mano, incrementando la competitividad de las diferentes empresas, desde las micro hasta las gigantescas que tengamos en el estado de Querétaro. Con esto termino la participación, con este mensaje final basado principalmente en la función de nosotros es generar confianza. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Morgan, por favor, adelante. Pues diré algo muy sencillo y muy rápido, que es que no nos dejemos distraer del problema y los culpables de verdad. Creo que es muy fácil y las empresas grandes y los gobiernos grandes de todo el mundo han sido excelentes en como renunciar la culpa y seguirse renunciando la culpa de este problema. Y es muy fácil decir, hay ese campesino en México que está quemando su terreno, él es el culpable. O sea, no se puede hacer eso. O mi amiga que usa popote, ella es el culpable. No, esas son como pequeñas cosas que obviamente sí juntos suman, pero nada que ver con los problemas que siguen creando las grandes corporaciones hoy en día. Entonces, yo simplemente les dejo quizás con una recomendación del libro para que cambiemos un poco esta mentalidad y que no nos dejemos distraer de qué sigue pasando, y esto lo cambia todo por Naomi Klein. Entonces creo que va muy de acuerdo con lo que dijo Ariana, de que no se puede con el crecimiento exponencial, y con lo que dijo también Ricardo, de que pues sabemos todo lo que se tuvo que hacer, pero no hicimos nada. Entonces esto lo cambia todo por Naomi Klein, y ahí es mi comentario final. Gracias, Morgan, y esperamos justo que los ecosistemas de innovación puedan ser la vía, ¿no? Para encontrar estas conexiones. Exacto. Y Patrice, por favor, adelante. De mi lado, yo creo que sí, bueno, empresas grandes. A mí me toca estar en una empresa grande que sí hace mucho, justamente a eso se dedica una gran parte de su presupuesto justamente en esos temas. Entonces, yo diría que existe hoy existe realmente mucha tecnología, que sí, la tecnología es una herramienta, pero vamos a utilizarla de manera, pues constante, y sobre todo tomando en cuenta la inteligencia que podemos tener, por ejemplo, en Querétaro, en nuestro estado, y vamos a utilizar de mejor manera nuestros recursos. Hay manera de crecer, y como me dijo Arina, no es crecer a cualquier precio, ¿no? Es crecer tomando en cuenta pues el impacto que podemos tener, y pues si podemos tener un cero impacto, que es lo más pues lo que todos estamos buscando, y pensar que también no es algo que tenemos que ver dentro de 10 años, ¿no? Es algo que tenemos que ver ya, y es responsabilidad de todos actuar ya, no estar esperando que pase una desgracia parecida. Ahora es momento de actuar, ¿no? Y pues decir que sí, todas esas tecnologías existen, nada más es ponerlas a nuestro favor y adaptadas realmente a nuestro entorno, ¿no? Muchas gracias, Patrice, y de nuevo muchísimas gracias, Morgan, Ariana, ingeniero Torres, Patrice, por su participación. Te voy a pasar la palabra, Sofía. Con esto cerramos el diálogo, pero no para siempre, sino solo por ahora. Así que adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los panelistas. Creo que fue muy interesante, tenemos mucho por ahí que compartir. Y bueno, las historias se pueden contar de distintas maneras. Ya nuestros panelistas nos dijeron un sinnúmero de ideas y nos inspiraron para ver la gran cantidad de posibilidades que existen para contribuir hacia un futuro carbono neutral. Pero ahora Carolina Mota de Pinkfish nos mostrará cómo convirtió todas estas grandes ideas en un documento gráfico. Creo que lo estuvieron viendo durante la sesión, pero queremos que también Carolina nos platique muy rápido qué es lo que nos está poniendo ahí. Gracias, Carolina, adelante.
¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, como verán, la memoria gráfica es un ejercicio para recolectar las ideas principales que fueron surgiendo a manera de voz colectiva, con la idea de que puedan después compartir y que sea de una manera más didáctica. Y bueno, lo puedo dejar unos minutitos en pantalla para que lean. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por este gran trabajo. Podemos ver en la pantalla todas estas ideas desde que inició este conversatorio, donde Ariana nos platicó un poco pues, su perspectiva, ¿no?, de la importancia del ecosistema de innovación, de los ecosistemas de innovación para el impulso a un futuro carbono neutral, pero también vemos todas las ideas que nuestros panelistas dieron sobre los ecosistemas de innovación en el fomento a la actividad emprendedora para justamente ese futuro carbono neutral. Gracias, Carolina, por este excelente trabajo. Y bueno, ahora sí no hay pretexto para no comprender todo lo que escuchamos en este conversatorio. Este contenido estará disponible al concluir la sesión en nuestras redes sociales para que puedan consultarlo más adelante. Muchas gracias. Y bueno, rapidísimo, le quiero regresar la palabra a Juan Carlos Mendoza porque nos va a platicar sobre un manual, algo nuevo por ahí que tienen para presentarnos. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Sofía. De manera muy breve, pues anunciarles que próximamente el proyecto CONEC de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable estará publicando pues un ejercicio de documentación que hicimos trabajando con el ecosistema local de innovación en Querétaro, que busca pues brindarnos algunas directrices, algunas guías de cómo puede aprovechar los potenciales de un ecosistema y facilitar la creación de plataformas como HubIQ, recientemente creado, ¿no? Y producto del trabajo y esfuerzo de muchos actores de ese ecosistema. Entonces, en pantalla está la imagen del manual, como próximamente lo vamos a distribuir pues a través de nuestras redes, a través de los espacios, y si no, con mucho gusto vamos a poner justo en estas redes y estas plataformas la información más puntual. Así que solo anunciar esto, Sofía. Y bueno, pues adelante con la sesión. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues después de lo que escuchamos el día de hoy, hemos comprendido que el impulso a la disrupción tecnológica a través de nuevas tecnologías o modelos de negocio puede favorecer una transición energética que contribuya a la descarbonización del sector energético y con ello al cumplimiento de las metas climáticas locales y nacionales. Lo que sí estoy segura es que a todos y todas nos queda claro que jugamos un rol crucial en este proceso. Le agradecemos ahora al señor Jonas Rusbil, director del programa Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático en México, CONEC de la GIZ, que nos dé unas palabras de cierre de este conversatorio. Adelante, Jonas, bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Ingeniero Ricardo Torres, subsecretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, maestra Ariana Gómez, fundadora y CEO de Technology for Impact, ingeniero Patrice Rimond, presidente del Clúster Energético del Estado de Querétaro, y licenciada Morgan Babs, Chief Innovation Officer en Hilo México. Estimadas y estimados asistentes a este evento, es un gran gusto haber escuchado tan interesantes ideas, reflexiones y su discusión que se compartió durante este conversatorio. Y no queda duda que el futuro es verde, y para esto la innovación tecnológica, y no solo tecnológica, sino también la innovación social, como hemos escuchado, jugará un papel clave en promover soluciones sustentables para el sector energético y climático. Debemos de ponernos todas y todos en la misma mesa, como lo hicimos hoy en este evento, el sector privado, público y social, para dialogar y crear puentes y galvanizar la acción climática. Y esto fue justo lo que hicimos hoy, ¿no? Y nos reunimos para compartir perspectivas diversas. Había mucha riqueza en estas discusiones. Había expertos de varios sectores y expertas, por supuesto. Por una parte, escuchamos la importancia que tiene el sector público como catalizador de oportunidades para fortalecer ecosistemas de innovación energética. Tuvimos el ejemplo del HubIQ, que derivado de una colaboración del Estado de Querétaro con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, ha permitido fortalecer la calidad de la vinculación entre actores para impulsar una transición energética
incluyente que abona al crecimiento económico y la descarbonización de la economía. Y este trabajo ha inspirado el conversatorio de hoy. Y una vez más agradecemos a Cerezo y nuestros aliados por hacer posible esta iniciativa. También escuchamos la importancia del sector privado y su rol en emprender, tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas, su rol en emprender e imaginar nuevas ideas para crear este mundo mejor que deseamos y que necesitamos. El sector privado toma riesgos para crear nuevos mercados y soluciones ante retos globales, tales como el cambio climático y la transición energética, que a su vez tiene un rol primordial en la descarbonización de las economías. Y de la misma importancia, la innovación en el sector social es crucial para no dejar a nadie atrás y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. La energía renovable y la eficiencia energética, también la eficiencia energética, representan oportunidades para brindar bienestar y dotar de energía limpia, confiable y asequible a la población más vulnerable y más marginalizada, así reduciendo la brecha de pobreza energética en países como México. Y todo esto lo podemos enmarcar en una recuperación verde e inclusiva. Necesitamos personas innovadoras para construir un futuro mejor y co-construir economías y sociedades sustentables. Por parte de la cooperación alemana al desarrollo sustentable en México y del proyecto Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático, CONEC, es un gran honor dar el cierre oficial de este primer conversatorio virtual sobre los ecosistemas de innovación como impulso para la descarbonización. No me queda más que agradecer a todas las personas participantes, a las y los conversadores, panelistas, a los asistentes y al equipo CONEC, por supuesto, en organizar este conversatorio. Esperemos que las ideas que fueron compartidas el día de hoy ayuden a crear una chispa de cambio en todos los y las asistentes. Y antes de terminar, me gustaría invitarles a continuar la conversación y seguir al pendiente de las redes del proyecto CONEC, ya que pronto tenemos el segundo conversatorio de la serie de conversaciones sobre acción climática y energía sustentable. Y este abordará el tema de los múltiples beneficios de la energía sustentable, en el que hablaremos de los resultados positivos de la acción climática en otras áreas del desarrollo sustentable, potenciando así sus impactos en la sociedad. Les invitamos a continuar participando y de nuevo agradezco a todas y todos su tiempo y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Para concluir este interesante conversatorio, compartiremos un video que hemos trabajado junto con los diversos actores que forman el Hub IQ, para compartir con ustedes en exclusiva el desarrollo, el camino y los pasos que se han llevado a cabo para pasar de una idea al proyecto del Hub de Innovación Tecnológica en materia de energía sustentable en Querétaro. Agradecemos mucho su participación y que tengan un excelente día. La innovación juega un papel muy importante en co-crear y en diseñar soluciones tecnológicas para pensar de una manera distinta nuestros sistemas energéticos. La innovación tecnológica es esencial para la transición energética en todo el mundo y en México. Existe la necesidad y el interés en Querétaro de impulsar proyectos de innovación en energía, en energías renovables. Tenemos una importante industria manufacturera que demanda mucha energía, entonces es una necesidad importante en el estado. Lo que más tenemos aquí es sol. Querétaro es el estado donde más patentes se registran por habitante, es el que mayor número de investigadores tiene inscritos en el Sistema Nacional de Investigación. Hay innovadores, pero se encuentran, digamos, aislados y sufren mucho. Cómo conjuntar esas necesidades y esas capacidades que ya se tienen y generar soluciones, productos para atender esa demanda que hay tan importante en el estado. El día de hoy, lunes 24 de mayo, en la ciudad de Querétaro, acabamos de firmar el acta constitutiva del Hub IQ. Aquí nos acompañaron miembros de GIZ, de la Agencia Alemana de Desarrollo, Licore, que es uno de los miembros del Hub, el clúster energético de Querétaro. A constituir la asociación HUBIC
Energía e Innovación Tecnológica, Asociación Civil. ¿Procedemos a la firma? Tienen que juntarse muchos factores diferentes para que pueda crearse algo como un hub, y tiene que ser, como lo fue en este caso, una iniciativa que nace en el lugar, una iniciativa local. Surgió de un viaje que organizamos desde el proyecto Connect de la GIZ. Tuvimos la oportunidad de conocer varios hubs de innovación en Alemania. Vimos lo que es lo que podría ser el futuro, ¿no? Podíamos nosotros mismos replicar este esquema en Querétaro. Sentimos el apoyo tanto de GIZ y la confianza para plantear este proyecto en la Secretaría de Desarrollo Económico, y pues hizo sentido, ¿no? Fue a través de una alianza que establecimos con la Agencia de Cooperación Alemana, en el cual se realizaron análisis para tender puentes entre la acción climática y la política energética a través de la innovación. La palabra hub es una palabra que se usa de una manera novedosa, ¿sí? Y que viene del inglés, que significa concentrador, punto central. El Hub de Innovación Tecnológica es un espacio en donde distintos actores se pueden encontrar, dialogar y combinar recursos, capacidades y competencias para generar un nuevo producto o una nueva solución. Puede ser un espacio virtual o físico donde convergen diferentes actores que forman el ecosistema de la innovación. Y al ser un proyecto vivo, poco a poco se va a ir modificando y adecuando a lo que realmente se requiere en el ecosistema. Este hub pues, es una entidad, es una asociación civil que le da certeza legal a las iniciativas y proyectos. Entonces, el hecho de juntar a las personas que tienen experiencia y que nos pueden acompañar va a ayudar mucho al éxito de sus innovaciones para llegar al mercado, a los usuarios. Todos los actores tienen que estar en contacto, ¿no? Y pues tiene que haber el empuje y la voluntad para que las cosas sucedan. Y esa optimización de capacidades hace que sea mucho más eficiente, menos costoso, más rentable y sobre todo que tenga una aplicación práctica. Aumentar las capacidades del ecosistema, ¿no? En cuanto a capacidades técnicas, de conocimientos. La idea pues, es también generar productos aquí en México, ¿no? Entonces, pues siempre hemos como que llevado la bandera de hacer nuestras cosas aquí en México porque pues tenemos totalmente toda la capacidad. El sector energético en el mundo poco a poco se está descarbonizando y que nos estamos acercando más al alcance de las metas del Acuerdo de París. El Hub tiene que aprender a impactar desde lo local para contribuir a este plan global que existe en el tema del cambio climático. Todos los ecosistemas de innovación surgen de los vínculos entre sus participantes y como Cooperación Internacional para el Desarrollo eso fue una lección muy importante en el sentido de poder sumarnos a esa base de actores y codiseñar junto con ellos el Hub de Innovación. Ahí algo muy importante pues ha sido el apoyo de GIZ, ¿no? de Juan Carlos y de Jonas. La GIZ ha sido importante en un papel de guía, en un papel de llevar a distintos actores que quizá en un principio estaban separados, a desarrollar un proyecto común y a irlo llevando a través de los meses y años, ¿no? Cuando había algún obstáculo, a ayudarlo a brincar ese obstáculo. Acompañamos a procesos y apoyamos a estos procesos. La voluntad de los actores, del sector privado, también la voluntad política, todo esto se tiene que dar al mismo tiempo para que un hub tenga éxito al final. Muchas gracias. Enhorabuena a los que nos ayudaron a participar en él, a desarrollarlo y pues que nos deja una guía de trabajo muy importante para el futuro. Agradecer al Hub por esta oportunidad y por crear este tipo de programas que la verdad pues a nosotros como empresas pequeñas pues nos ayudan bastante. Me quedo muy contenta con haber sido de la primera generación del Hub. Se tiene que convertir en el vehículo para asegurar la transición energética en el Estado. Tenemos que cambiar nuestra actitud. En vez de competir, colaborar. En vez de desear, compartir. Es el inicio de la era de la co-inspiración y de la colaboración.